Es la película que definió la edad de oro de Hollywood. Pero detrás de los milagros y mares abiertos hay una historia más extraña que la ficción. Un director que sufrió un infarto en el desierto y siguió filmando de todos modos. Un escándalo que involucró a su propia hija. Reliquias reales de tumbas, supuestamente malditas, utilizadas en el set. Y un mensaje político oculto dentro de una historia bíblica. Los 10 mandamientos no trataba solo de fe. Trataba de poder, obsesión y supervivencia. Cada escena tuvo un precio. Así que antes de ver a Moisés levantar su bastón y dividir el mar, aquí tienes 13 secretos oscuros y fascinantes que Hollywood nunca quiso que supieras. La película que casi mata a su director. Es uno de los logros más grandiosos de Hollywood y una de sus producciones más mortales. En el desierto egipcio, bajo un calor cegador y arenas movedizas, Cecil B. DeMille, entonces de 75 años, empujaba a su elenco y equipo al límite. Durante la secuencia masiva del monte Sinaí, se desplomó repentinamente por un infarto. La mayoría de los hombres de su edad se habrían retirado o habrían muerto. Los médicos le ordenaron reposo. El estudio se preparó para lo peor, pero 2 días después, DeMille regresó al set. Pálido, tembloroso y envuelto en vendas, se sentó en una silla con un megáfono y terminó de dirigir una de las escenas más grandes del cine. No era solo terquedad, era obsesión. Como dijo más tarde un miembro del equipo, parecía que estaba dirigiendo a Dios mismo. Ese momento se convirtió en leyenda de Hollywood, el general que se negó a caer antes de terminar su obra maestra. La película que también fue un arma de la Guerra Fría. Lo que pocas personas saben es que Los 10 Mandamientos no era solo una película bíblica, era una declaración política. Gracias a documentos y diarios recientemente descubiertos, ahora sabemos que DeMille, un devoto conservador y feroz anticomunista, concibió la película como una alegoría de la Guerra Fría. En sus propias palabras, esta película trata de si los hombres deben ser gobernados por la ley de Dios o por el capricho de un dictador. Para DeMille, Moisés representaba a Estados Unidos y el faraón representaba a la Unión Soviética. La lucha entre la ley divina y la tiranía reflejaba la guerra ideológica de los años 50. Incluso el reparto fue político. Los israelitas fueron interpretados por estadounidenses, mientras que los egipcios por europeos. Debajo del esplendor y los milagros, los 10 mandamientos era un sermón, un llamado a las armas contra la amenaza roja, disfrazado de espectáculo sagrado, la escena de la orgía infernal. Detrás de la piedad, hubo escándalo. La infame escena de la orgía del becerro de oro tardó 3 semanas en filmarse, y se convirtió en una pesadilla. Cientos de extras, semidesnudos, cubiertos de aceite y sudor, se retorcían bajo luces cegadoras mientras DeMille pedía toma tras toma. El set era un caos. Bailarines desmayados, disfraces rotos y ánimos alterados. Charlton Heston recordó más tarde en su autobiografía que un extra frustrado gritó: ¿A quién tengo que F para salir de esta película? La lujuria en pantalla no estaba tan lejos de lo que ocurría fuera de ella. Para una película sobre mandamientos, rompió casi todos durante su producción. El escándalo familiar de DeMille en el desierto. El caos no se limitó a la pantalla. Durante el rodaje en Egipto, Cecilia B. DeMille, hija de Cecil, enviada por su padre para servir como asistente y compañía moral, se convirtió en el centro de un escándalo que casi descarrila la producción. Cecilia, de unos 20 y tantos años y conocida en Hollywood por su elegancia e independencia, se enamoró profundamente de un joven conductor de cuadriga del equipo de dobles de Jules Briner, un egipcio local de origen humilde. Su romance comenzó discretamente, lejos de las cámaras, durante largas jornadas de filmación en el desierto y noches cerca del set en Luxor y El Cairo. Pero el secreto no duró. Los rumores se propagaron rápidamente entre el equipo y los periodistas extranjeros cercanos a la producción.
Cuando un reportero británico filtró la historia a la revista Team, explotó. El titular insinuaba pecado en las arenas, señalando hipocresía en una película destinada a enaltecer la ley divina. Para un hombre obsesionado con la imagen pública y la virtud religiosa, fue devastador. DeMille, según se dice, estalló en cólera y amenazó con despedir a quien hablara del tema otra vez. Usó su influencia con Paramount y el Departamento de Estado para enterrar el reportaje en la prensa estadounidense. Sin embargo, entre el equipo, los susurros nunca cesaron. Un subdirector comentó con amargura. DeMille predicaba los 10 mandamientos mientras su propia familia los rompía. Una película construida sobre saqueos de tumbas reales. Durante el rodaje en Egipto, comenzaron a circular rumores de que el equipo de Cecil B. DeMille había cruzado una línea peligrosa entre el arte y la blasfemia. Los lugareños afirmaban que varios objetos utilizados en los 10 mandamientos no eran réplicas, sino artefactos auténticos tomados de tumbas antiguas y bazares de El Cairo. Entre ellos había amuletos dorados, fragmentos de estatuas funerarias e incluso joyería ceremonial que, según se decía, databa del reinado de Ramsés II. Algunos objetos fueron supuestamente prestados de excavaciones arqueológicas bajo supervisión británica y jamás devueltos. Poco después, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Un doble se rompió la pierna en un accidente absurdo con un carro de guerra. Un camión de transporte volcó en pleno desierto. Tormentas de arena destruyeron equipos de cámara durante la noche. Los miembros del equipo empezaron a susurrar sobre una maldición de los faraones, asegurando que habían enfurecido a los antiguos dioses. DeMille lo desestimó como superstición, pero otros juraban que el set estaba embrujado. Un asistente de cámara confesó años después. Cuando el viento soplaba entre esos templos vacíos por la noche, casi podías escuchar a los muertos susurrar de vuelta. El casting que ofendió al cielo. DeMille consideró a decenas de actores para el papel de Moisés, Jeff Chandler, William Boyd, incluso Kirk Douglas, pero cuando Charlton Heston entró en la sala, DeMille se quedó helado. Sacó una foto de la escultura de Moisés de Miguel Ángel y la colocó junto al rostro de Heston. El parecido era asombroso. La mandíbula fuerte, los ojos penetrantes y la presencia imponente de Heston reflejaban perfectamente la escultura de Miguel Ángel. DeMille, según se dice, murmuró: «Es como si Dios mismo lo hubiese esculpido». En cuestión de minutos, Heston recibió la oferta para el papel, aunque DeMille lo puso a prueba rigurosamente. Le pidió leer pasajes del Éxodo e incluso posar bajo luces dramáticas para estudiar cómo su rostro captaba las sombras. La voz profunda y resonante de Heston selló el trato. «No se actúa a Moisés», le dijo DeMille, «uno se convierte en él». Pero el casting de Nefertari resultó mucho más polémico. La primera opción de DeMille fue Audrey Hepburn, entonces una de las estrellas más adoradas de Hollywood. Admiraba su elegancia, pero en su diario de casting escribió cruelmente: «No es guapa, pero tiene una personalidad simpática. Pechos demasiado pequeños para los vestuarios». La rechazó, alegando que no encajaba en la figura real egipcia que él imaginaba. La decisión reveló el oscuro trasfondo de los estándares de belleza de Hollywood. El talento nunca era suficiente. Anne Baxter obtuvo finalmente el papel, aportando una teatralidad ardiente que más tarde los críticos calificaron como hipnótica y excesiva. Incluso en una película sobre la ley divina, la vanidad y la perfección gobernaban como faraones. La obsesión con la perfección. El perfeccionismo de DeMille rozaba la locura. Cada ladrillo de la ciudad de Ramsés fue pintado a mano. Cada vestuario de extra fue hecho a medida. Ordenó que 8,000 extras y 15,000 animales fueran llevados al desierto para la escena del Éxodo. Un ejército de cuerpos y bestias marchando bajo el sol implacable.
Los miembros del equipo lo llamaban el ejército de DeMille. El director, siempre vestido con traje y corbata, se paraba sobre una plataforma y gritaba órdenes a través de un megáfono. Quería realismo total, incluso si eso implicaba sufrimiento. Cuando un asistente le suplicó reducir la escala, él respondió secamente: «No estoy haciendo una película sobre Dios. Estoy haciendo una película para él, el Mar Rojo de gelatina». La apertura del Mar Rojo sigue siendo uno de los momentos más sobrecogedores en la historia del cine, tan convincente que el público en 1956 creyó estar presenciando un milagro. Pero detrás de esa ilusión divina hubo un agotador experimento de 6 meses en física, química y paciencia, liderado por el genio de efectos especiales, John P. Fulton. Paramount construyó 2 enormes tanques de agua, cada uno con más de 360,000 galones de líquido, revestidos con paneles de vidrio y llenos con una mezcla viscosa de agua teñida, gelatina y jabón líquido para darle densidad. Fulton filmó las corrientes cayendo de lado y hacia atrás en VistaVision. Luego invirtió el metraje para que las olas parecieran elevarse y dividirse. Efectos adicionales de humo e iluminación crearon la inquietante ilusión de muros hechos de agua viva. El trabajo fue exasperantemente lento. Cada prueba arruinaba película costosa y cada ajuste de luz tomaba días. Solo esa escena costó más de $1 millón y casi paralizó la producción. Pero cuando se proyectó el corte final y el público contuvo el aliento al ver a Moisés dominar el mar, DeMille, según testigos, se volvió hacia su equipo y susurró: «Caballeros, acabamos de partir la historia». La traición que atormentó el set. Entre los miles que trabajaron en los 10 mandamientos, hubo una figura que dejó una historia más oscura que cualquier maldición o escándalo. Edward G. Robinson, la leyenda de Hollywood que interpretó a Dathan, el capataz intrigante que traiciona a Moisés. Lo que la mayoría de los espectadores no sabe es que el casting de Robinson casi destruye la reputación de Cecil B. DeMille y la suya propia. Solo unos años antes, Robinson había sido incluido en la lista negra durante la era McCarthy por presuntas simpatías comunistas. Su carrera, antes brillante, se había derrumbado. Ningún gran estudio lo contrataba. DeMille, uno de los cruzados anticomunistas más ruidosos de Hollywood, sorprendió a todos cuando lo trajo de vuelta. Los internos estaban furiosos. Miembros del equipo lo llamaron hipócrita. DeMille agitaba la bandera un año y al siguiente contrataba a la amenaza roja, dijo en privado un ejecutivo de Paramount. Algunos afirmaban que DeMille solo lo eligió para exhibirlo como ejemplo de redención a través de la obediencia. Otros creían que era un movimiento publicitario cínico, para demostrar al mundo que incluso los pecadores podían servir a su visión. Pero la tensión era real. En el set, Robinson se mantenía en su mayoría al margen, nervioso y humillado. Su interpretación de Dathan, astuto, resentido, temeroso del castigo divino, reflejaba su propia vida. Cuando años después le preguntaron por qué aceptó el papel, Robinson respondió en voz baja: «Porque Cecil B. DeMille me devolvió mi nombre». La película que salvó a un estudio. En 1954, Paramount Pictures estaba perdiendo dinero a raudales. La producción lujosa de DeMille se consideraba un suicidio financiero. Los ejecutivos del estudio le suplicaron que redujera costos, acortara el guión, simplificara los decorados. Él se negó. «O lo hacemos bien, o no lo hacemos en absoluto». Cedieron, a regañadientes, y la apuesta funcionó. Los 10 mandamientos recaudó $65 millones en su estreno original, alrededor de 700 millones actuales, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia. No solo salvó la carrera de DeMille, salvó a Paramount. DeMille había arriesgado todo, y ganó. El misterio de la voz de Dios, cuando se estrenó Los 10 mandamientos,
El público quedó cautivado por la voz omnipotente y retumbante de Dios. Pero nadie sabía quién era. Durante décadas circularon rumores. ¿Un actor sin acreditar? ¿Un sacerdote? ¿Un miembro del coro? No fue sino hasta 2004, en una reedición en DVD, que Charlton Heston reveló la verdad. Era yo. DeMille había ralentizado y profundizado la voz de Heston para crear el sonido de Dios hablando a Moisés. El profeta y lo divino. Uno solo. Era un secreto tan bien guardado que rozaba la blasfemia. Y el genio. El monumento político que sobrevivió a la película. El genio publicitario de DeMille no se detuvo cuando terminaron las cámaras. En asociación con la Orden Fraternal de las Águilas, promovió su película instalando réplicas de granito de los 10 mandamientos por todo Estados Unidos. Se colocaron más de 4.000 monumentos en tribunales, escuelas y parques públicos, todos idénticos a las tablas de piedra que Heston sostenía en la película. Uno de esos monumentos, instalado en Austin, Texas, en 1961, se convirtió años más tarde en el centro de un caso de la Corte Suprema de EU sobre la separación entre Iglesia y Estado. DeMille había muerto 2 años antes, pero incluso desde la tumba seguía moldeando los debates nacionales. Su maniobra publicitaria se convirtió en jurisprudencia constitucional, los críticos que la odiaron y los millones que no. Cuando Los 10 Mandamientos se estrenó en octubre de 1956, los críticos fueron despiadados. The New Republic la llamó más larga que los 40 años en el desierto. Otros la apodaron burlonamente Sexodus. Pero al público no le importó. Familias, iglesias y pueblos enteros abarrotaron los cines. Se convirtió en la 5ª película más taquillera de todos los tiempos, vendiendo más entradas que Titanic. Décadas después, aún se transmite cada Semana Santa. Un ritual tan sagrado para la televisión como la historia que cuenta. Por todos sus defectos, excesos y melodrama, la película de DeMille trascendió el arte y la religión por igual. Se convirtió en mito. Los 10 Mandamientos no fue solo una película, fue el caos disfrazado de fe. Detrás de cada milagro había obsesión, escándalo y sacrificio. La obra maestra de Cecil B. DeMille se construyó con calor, infartos y debilidad humana, y sin embargo se volvió divina. ¿Fue esta película guiada por la fe o por pura obsesión? Si estos secretos te sorprendieron, dale like, comparte y suscríbete para más historias no contadas de la Edad de Oro de Hollywood.